Spinoza lo dijo sin decirlo, pero su filosofía lo grita en silencio. El hombre que se agita en la búsqueda febril de lo que desea, se aleja de ello tanto como el náufrago, que lucha contra la corriente sin comprender su naturaleza. Esta es la ley que pocos conocen, la que los poderosos aplican en secreto, mientras las masas siguen esclavizadas por la ilusión del esfuerzo sin conciencia. No se enseña en las escuelas, no aparece en los libros de texto, porque una mente libre es peligrosa para quien gobierna desde la ignorancia ajena. La verdad es esta: el 92% de las personas no obtendrán lo que desean no por falta de talento, sino por haber sido educadas en el error sistemático. Han sido persuadidas de que el éxito se encuentra al final de una persecución constante, de que si no lo anhelan con desespero, nunca será suyo. Pero esta pasión desordenada, diría Spinoza, nace de la ignorancia, no del conocimiento. Cuanto más deseas algo desde la carencia, más lo alejas de ti, porque el deseo que nace del miedo, de la urgencia, de la falta, es la negación misma del ser. Se nos ha hecho creer que debemos estar ocupados constantemente, como si el descanso fuera pecado y la contemplación una pérdida de tiempo. Pero lo contrario es verdadero. El que actúa movido por el pánico al fracaso, crea las condiciones de su propia caída. Porque los que tienen más parecen esforzarse menos. Porque los multimillonarios, los sabios, los grandes artistas no parecen estar en una carrera contra el tiempo, sino en comunión con él. Porque han comprendido lo que Lao Tse, Steve Jobs o Warren Buffett intuyeron a su manera, que cuando dejas de perseguir, empiezas a atraer. No es magia, no es suerte, es la consecuencia natural de la mente en armonía consigo misma. Cada vez que desesperaste por amor y fuiste ignorado, cada vez que suplicaste una oportunidad y te fue negada, cada vez que te obsesionaste con una meta y se desvaneció, fuiste testigo de esta ley en acción. Pero cuando soltaste, cuando dejaste de necesitar, cuando actuaste desde la plenitud en lugar del vacío, todo comenzó a llegar. No porque lo merecieras más en ese instante, sino porque habías dejado de resistir. El universo, como la sustancia infinita de la que hablaba Spinoza, no responde al grito de la desesperación, sino al orden de la necesidad interna. El que es, no necesita parecer. El que actúa por el puro gozo de actuar, sin buscar aprobación, sin mendigar validación, termina siendo buscado por aquello que antes lo eludía. Como Henry, aquel pintor ignorado durante 15 años, hasta que dejó de pintar para gustar, y comenzó a pintar porque ya era completo sin aplausos. Entonces, sin aviso, las galerías lo buscaron, los coleccionistas lo amaron, el mundo lo encontró. La desesperación grita, no soy suficiente, y el universo lo cree. La certeza, en cambio, es silenciosa, pero irresistible. Esta es la ley del revés, no persigas, sé. Spinoza, en su concepción rigurosa del ser y del deseo, nos habría dicho que aquello que persigues con desesperación no es otra cosa que la proyección de tu carencia, y lo que emanas desde la carencia, el universo, o más precisamente, el orden eterno de las cosas te lo devuelve en la misma medida. Todo aquello que el hombre busca desde la idea de que le falta, lo aleja de sí por necesidad lógica, pues no se puede atraer lo que se niega con cada pensamiento. Quien persigue el dinero desde la angustia de no tenerlo, declara en su esencia, estoy en la pobreza. Quien corre tras la validación, desde la inseguridad de no sentirse suficiente, proclama, no soy digno. Quien corre tras el éxito como quien huye de sí mismo, lo condena a mantenerse como una sombra inalcanzable. Pero cuando el alma, conociendo su verdadera naturaleza, deja de moverse por pasiones tristes y actúa desde la potencia de su ser, el éxito deviene una consecuencia natural y no un trofeo ajeno. Pregúntate, pues, no qué deseas, sino desde dónde lo deseas. ¿Serías capaz de seguir tu camino sin necesidad de que otros lo validen? ¿Pintarías, escribirías, crearías? Si nadie mirara, ¿construirías tu visión incluso sin promesa de recompensa? Si la respuesta es sí, entonces has abandonado la servidumbre de la esperanza y el miedo, y has entrado en la libertad del conocimiento verdadero. He aquí el camino. Primer paso. Observa aquello que más desesperadamente persigues, pues allí está la prisión. Nombrarlo es comenzar a liberarse. Segundo paso. Abandona la obsesión por el resultado, porque el universo no responde a tus súplicas sino a tu estado. Eres un imán, pero atraes lo que eres, no lo que deseas. Tercer paso. Actúa como quien ya posee lo que anhela, no desde la mentira, sino desde la convicción ontológica de que todo está ya en ti en potencia. Porque el universo, que para Spinoza es Dios mismo, la sustancia infinita, responde a las leyes de la certeza, no al clamor del miedo. No es motivación lo que te propongo, es física metafísica. ¿No te has preguntado nunca por qué hay quienes, sin luchar, lo reciben todo? ¿Por qué el éxito parece fluir hacia ellos sin esfuerzo, mientras tú, que lo das todo, apenas avanzas? Ellos no trabajan más, no son más listos, ni siquiera más afortunados,
Son simplemente energía en estado de certeza. Se despiertan ya sintiéndose completos. No persiguen dinero, caminan como si fueran la fuente de la riqueza. No buscan amor, actúan como si el amor ya los habitara. No ruegan oportunidades, se convierten en el lugar donde las oportunidades desean habitar. Su vibración no es de escasez, es de plenitud. Y el universo, como espejo que no puede mentir, solo devuelve lo que ya está siendo. Por eso los seguros atraen sin esfuerzo. Por eso los ricos, aun sin buscarlo, se hacen más ricos. No es injusticia, es ley. Y tú puedes vivirla también, si lo comprendes. Mira a James. Durante años persiguió el dinero como quien corre tras un espejismo. Estudió todo, trabajó sin descanso, se sacrificó y permaneció en la escasez, hasta que comprendió, hasta que dejó de perseguir. No hizo afirmaciones vacías, no visualizó castillos en el aire, encarnó la riqueza. Cada mañana se sentaba en silencio y sentía que ya lo tenía todo. No lo fingía, lo era. Caminaba distinto, hablaba distinto, pensaba distinto. El mundo al poco cambió a su favor. Clientes, oportunidades, inversores, todos aparecieron. Porque James ya no pedía, daba, ya no necesitaba. Era. Spinoza, en su Ética, nos enseñó que el hombre libre no obra por miedo ni por esperanza, sino por la sola necesidad de su naturaleza. Y es justamente esta libertad interior, la certeza que nace de conocerse a uno mismo, como parte del orden eterno de la realidad, la que transforma la vida entera. James, cuyo nombre no es más que símbolo del alma humana en busca de sí misma, dejó de perseguir riqueza y se convirtió en un punto de atracción natural hacia ella. Su cuenta bancaria cambió no por azar, ni por mística intervención, sino porque el orden de las cosas responde a las causas reales, no a los deseos ansiosos. Esta no es una historia de suerte, no es un encantamiento, es una ley, y esta ley es clara. El universo no responde a la desesperación sino a la certeza. Pregúntate, pues, con honestidad y sin máscaras, ¿estás persiguiendo el éxito como un esclavo que huye de su miseria? ¿O estás encarnando el éxito como un ser que ya es completo en sí mismo? Esta es la bifurcación que separa a los que luchan sin cesar de aquellos en quienes el mundo parece volcarse espontáneamente. Quien actúa desde el quiero declara su carencia, y quien camina desde el yo soy manifiesta la plenitud que atrae sin esfuerzo. Primer paso. Deja atrás el lenguaje de la necesidad. Quiero no tiene lugar en la mente que se conoce a sí misma como expresión de la sustancia divina. Avanza por la vida como quien ya posee lo que anhela, no desde el engaño, sino desde la verdad de que el ser precede al tener. Segundo paso. Practica la encarnación diaria. No se trata de imaginar en vano, sino de sentarse, cerrar los ojos y habitar emocionalmente aquello que sabes que ya es tuyo en potencia. Haz de tu energía una expresión coherente de tu deseo cumplido. Transfórmate en causa, no en efecto. Tercer paso. Observa constantemente tu energía. ¿Te estás moviendo con certeza o vuelves a caer en la trampa de la desesperación? En cada instante en que sientas que te invade la carencia, regresa a la certeza, porque en ese acto estás reprogramando tu naturaleza. El momento en que dejas de perseguir, todo comienza a acercarse. Esta no es una frase bonita, es una ley. Y si tu vida no se parece a lo que anhelas, no es porque no estés luchando lo suficiente, es porque estás siendo traicionado por tu propia identidad, una identidad que no elegiste. Aquí está la verdad que nadie te enseñó. El 95% de tu realidad está gobernado por tu mente subconsciente. Lo que crees que eres, lo que sientes sin darte cuenta, tus hábitos, tus impulsos, tus decisiones automáticas, todo ello moldea el mundo que percibes. Y la mayoría de las personas viven una vida que no eligieron, porque su identidad fue sembrada por la infancia, por traumas, por rechazos, por los límites que les impusieron padres temerosos, maestros inconscientes, una sociedad obsesionada con el miedo. Tú no lo elegiste, pero lo vives como si fuera tuyo. Y mientras no lo reescribas, seguirás atrapado en los mismos ciclos que crees estar tratando de romper. ¿Nunca te has preguntado por qué algunos ganan dinero, pero lo pierden una y otra vez? ¿Por qué otros encuentran el amor, pero lo sabotean inconscientemente? ¿Por qué, aunque consigan éxito, siguen sintiéndose vacíos, como si nada fuera suficiente? Porque su subconsciente, como un termostato, está programado para devolverlos al punto de partida. Puedes subir la temperatura por un tiempo, pero si el sistema está configurado para el frío, volverás a congelarte. Si en lo profundo crees que eres pobre, perderás dinero cada vez que lo consigas. Si crees que no eres digno de amor, destruirás toda relación que parezca ofrecerlo. Si crees que eres mediocre, ninguna oportunidad te elevará a la grandeza, porque tu subconsciente, esa parte que Spinoza llamaría el conjunto de ideas inadecuadas, pasiones confusas y hábitos automáticos, siempre obrará con más fuerza que tu deseo consciente. La única salida es el conocimiento verdadero, transformar la causa interior para transformar el efecto exterior.
reescribir quién eres, no con palabras, sino con experiencia sentida, con certeza existencial. Y desde ahí, todo cambiará. Spinoza lo habría dicho con claridad inquebrantable. No hay libertad sin conocimiento de uno mismo, y no hay atracción verdadera si no se ha vencido primero la necesidad. La necesidad, cuando nace de la ignorancia, es una forma de esclavitud invisible. Es por ello que, aunque el hombre se esfuerce, aunque duplique su voluntad y redoble su sacrificio, si su alma está anclada a una idea falsa de sí mismo, retornará una y otra vez al mismo lugar, al punto de partida. Este es el drama del alma confundida. Confunde acción con transformación, voluntad con verdad, y por eso la fuerza de voluntad nunca dura. Puedes levantarte antes que los demás, puedes trabajar hasta el agotamiento, puedes consumir cada estrategia conocida, pero si en el fondo crees que no mereces, si tu identidad no está alineada con lo que anhelas, la realidad que generas será incoherente con tu deseo. No porque el universo te castigue, sino porque tú mismo te niegas. Conocí a Olivia, símbolo de tantos, que creía profundamente que el dinero era difícil de obtener. Esa creencia, no su talento, no su ética, no su trabajo, era su mayor límite. Olivia se apresuraba, vivía de estrategia en estrategia, perseguía cada oportunidad con ansia, pero la vida, como un reflejo ineludible de su identidad, le devolvía caos, facturas inesperadas, malas inversiones, cansancio existencial. Y no porque fallara por falta de esfuerzo, sino porque en lo más íntimo de su ser, aún estaba programada para la lucha, no para la recepción. Pero hubo un despertar. Olivia comprendió que su problema no era el mundo externo, sino la narrativa que habitaba en su subconsciente. Dejó de perseguir tácticas y comenzó a reprogramar su identidad. Comenzó a decir: la riqueza fluye fácilmente hacia mí, no como un eslogan vacío, sino como una afirmación de una nueva naturaleza. La abundancia es mi estado natural, decía, no para engañarse, sino para recordarse quién podía llegar a ser si dejaba de repetir el guión ajeno. En menos de un año, Olivia ya no vivía desde la supervivencia. Era dueña de un negocio próspero, financieramente libre. No porque trabajara más duro, sino porque se había convertido en alguien para quien el éxito ya no era una excepción, sino una consecuencia. Esta es la verdad que muchos ignoran. Estás atrapado en la historia que tu subconsciente escribió para ti. Y si no te vuelves autor de tu identidad, la seguirás viviendo como un destino escrito por otros. La libertad, diría Spinoza, consiste en actuar por la sola necesidad de tu esencia, no movido por impulsos o deseos ajenos. ¿Cómo se logra eso? Paso 1. Expón los bloqueos de tu identidad. No podrás cambiar lo que no nombras. Escribe todo lo que crees sobre el dinero, el éxito, el amor, la vida. Y luego pregúntate con crudeza: ¿quién me enseñó esto? Si tú no lo elegiste, no tienes por qué seguir sirviéndolo. Destrúyelo. Paso 2. Crea una nueva identidad. No te obsesiones con cambiar hábitos. Los hábitos siguen a la identidad, no al revés. Pregúntate: ¿quién es la versión de mí que ya tiene todo lo que desea? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo camina por la vida? No imites su conducta. Encárnala. El éxito no ocurre primero. Primero ocurre el ser. Debes convertirte en la causa de lo que deseas, no en el mendigo de sus efectos. Y paso 3. Reprograma tu voz interior. Porque tu subconsciente escucha cada palabra, incluso cuando crees que no tiene importancia. Si te repites que siempre fracasas, que el amor nunca te encuentra, que el dinero te evade, eso es exactamente lo que seguirás creando. No porque sea magia, sino porque todo pensamiento sostenido se convierte en forma, y toda forma repite su causa. Comienza entonces a sembrar nuevas causas. Afirmaciones que no son deseos vacíos, sino declaraciones identitarias. Atraigo el dinero con facilidad. Soy digno de amor real. Todo lo que deseo ya existe en mí. Repite esto hasta que no suene como una mentira, sino como un recuerdo. Porque en el instante en que tu identidad cambia, el mundo no tiene más opción que reflejarlo. Esta es la verdad sobre el autosabotaje, la certeza y la libertad. No eres víctima de tu realidad, eres autor de ella, aunque aún no lo recuerdes. Spinoza, en su ética rigurosa y luminosa, nos mostró que el ser humano no es libre por el simple hecho de desear serlo, sino únicamente cuando actúa desde la comprensión de su verdadera naturaleza. Todo lo que no se conoce, gobierna. Todo lo que no se asume, se repite. Y por ello, mientras el alma humana se niegue a sí misma en lo profundo, mientras siga construyendo sobre suposiciones ajenas, seguirá prisionera en un ciclo de autosabotaje disfrazado de esfuerzo. No es el mundo externo el que debe cambiar primero, sino el sujeto que lo interpreta. No es la realidad la que debe adaptarse al deseo, sino el deseo el que debe purificarse en la verdad del ser. Aquí, entonces, comienza el auténtico desafío. Durante las próximas 48 horas,
Actúa como si ya fueras la persona en la que deseas convertirte, no como un juego, no como una pretensión, sino como una declaración ontológica. Viste como ella, camina como ella, piensa como ella, habla con la voz que usaría alguien que ya lo tiene todo en sí. No esperes pruebas externas para asumir una identidad nueva. Es la identidad asumida la que, como causa, traerá los efectos visibles. Este no es un ejercicio de motivación vacía, esta es una fórmula filosófica de liberación. Así se reescribe la historia, así se rompe el ciclo, así se deja de ser esclavo del azar y se entra en la necesidad racional del ser. Te han enseñado que el éxito consiste en fijar metas, visualizar, trabajar sin cesar y esperar. Pero esa es la lógica de la carencia. La verdad es otra, no atraes lo que deseas, atraes lo que ya asumes que eres. Esta es la ley que Neville Goddard llamó de la asunción, pero que Spinoza habría enmarcado dentro de las ideas adecuadas. Solo la idea verdadera genera una afección duradera y poderosa. Si aún te sientes indigno, pobre, insuficiente, entonces todo lo que digas, afirmes o visualices, será anulado por tu propia raíz interna. Puedes repetir 1000 veces, soy abundante, pero si tu núcleo emocional sigue afirmando, estoy arruinado, el universo que no responde a tus palabras sino a tu estado, solo puede devolverte la imagen que le presentas. Puedes decir que mereces amor, pero si en tu interior habita la creencia de que eres imposible de amar, toda relación será una danza de sabotaje. Puedes repetir mantras de éxito, pero si te ves como un impostor, sabotearás cada oportunidad que se te presente, porque la realidad no responde a tu voz, sino a tu vibración esencial. Y tu vibración es la consecuencia directa de lo que asumes como verdad sobre ti. Esta es la clave. La realidad es un espejo, y esperar a que el reflejo cambie primero es ignorar el principio básico del conocimiento verdadero. El espejo no se mueve primero, te mueves tú. Tu mundo exterior no tiene voluntad propia, sigue fielmente las instrucciones que tu identidad profunda le da. Por eso te invito, como haría Spinoza, a dejar de ser efecto y comenzar a ser causa. Cierra los ojos ahora, piensa en tu mayor deseo, siente el peso, el miedo, la duda. Eso que sientes es tu identidad actual en conflicto con tu visión futura. Respira, exhala. Y ahora, imagina que ya lo tienes. No lo deseas, lo tienes. No lo persigues, lo eres. ¿Sientes el cambio? Ese espacio entre la ansiedad y la calma es el secreto, el lugar donde la mente se ordena y la sustancia se manifiesta. Mira a Daniel, otro símbolo del alma humana. Durante años visualizó riqueza, leyó todos los libros, aplicó las técnicas y fracasaba, no porque no trabajara, sino porque aún asumía que la riqueza era algo que debía alcanzar, no algo que ya vivía en él. Un día, comprendió, dejó de pensar necesito volverme rico y empezó a caminar por la vida como quien ya lo es. Dejó de actuar como un mendigo del éxito y se convirtió en una fuente natural de valor. Su energía cambió, su certeza se solidificó. En pocos meses, sin forzar, los clientes aparecieron, las oportunidades fluyeron, y no fue magia, fue consecuencia. Ganó más en un año que en los 10 anteriores combinados, no por suerte sino por causa, no por azar sino por identidad, porque en el momento en que su suposición cambió, la realidad se reorganizó para obedecerla. Así funciona este mundo, así funciona esta ley. ¿Cómo aplicarla? Paso 1. Expón tus suposiciones actuales. Mira tu vida y sé brutalmente honesto. ¿Qué estás asumiendo que es verdad sobre ti? ¿Crees que el dinero es escaso? ¿Que el amor es raro? ¿Que el éxito es para otros? Todo lo que tienes o no tienes es prueba de lo que estás asumiendo sin saberlo. Segundo paso. Destruye esas ideas heredadas. Pregunta, ¿de dónde vino esto? ¿De mis padres? ¿De una experiencia dolorosa? ¿De una sociedad que me enseñó a desconfiar de mí mismo? Si tú no elegiste esas creencias, no estás obligado a vivir bajo su yugo. Tercer paso. Crea nuevas suposiciones. No se trata de repetir frases vacías, sino de declarar una identidad nueva, sólida, inquebrantable. Soy próspero, soy amado, soy suficiente. Dilo hasta que no suene raro. Dilo hasta que tu cuerpo lo crea. Dilo hasta que tu reflejo cambie. Porque cambiar tu identidad no es un acto de fe, es un acto de razón. Y cuando lo haces, todo se transforma. Así lo entendía Spinoza. La libertad no consiste en gritarle al mundo lo que quieres. Consiste en convertirte en la causa de todo lo que deseas. Y para eso, debes comenzar por asumir que ya eres. Spinoza sostuvo con firmeza que el ser humano libre no es aquel que actúa según los impulsos de sus emociones, sino aquel que obra conforme a la guía de la razón, desde la comprensión clara y adecuada de sí mismo. Y si hay un campo donde esta verdad se vuelve radicalmente transformadora, es en el de la identidad. Porque no existe mayor causa de esclavitud que vivir con una idea falsa de lo que uno es. Así se explica el autosabotaje, no como una maldición ni como debilidad moral,
sino como el resultado inevitable de una suposición no examinada. Pregúntate con honestidad, ¿asumes que el éxito es natural para ti, o que debes luchar y sufrir para merecerlo? ¿Asumes que eres digno de amor, abundancia y plenitud, o que debes mendigar validación para justificar tu existencia? Todo lo que asumes como cierto en tu interior se manifiesta con precisión geométrica en tu exterior. No porque el universo te premie o castigue, sino porque la realidad es el eco constante de tu idea de ti mismo. Así es como se forma tu mundo, así es como se perpetúa tu destino. El primer paso para liberarte, entonces, no es hacer más, sino ser diferente. No más desde el esfuerzo, sino desde la comprensión. Debes reescribir tus suposiciones no más tarde, no cuando estés listo, sino ahora, inmediatamente. Crea una identidad coherente con la vida que deseas. No preguntes más, ¿cómo lo logro?, sino, ¿cómo pensaría, sentiría y actuaría si ya lo hubiera logrado? Deja de desear ser rico y comienza a pensarte como alguien que ya lo es, no como un truco mental, sino como una transformación esencial, porque aquel que desea desde la carencia declara su impotencia, pero quien asume desde la certeza revela su poder. Deja de actuar como quien aún espera el permiso de la realidad y comienza a comportarte como quien ya ha sido aprobado por su propio espíritu. Elige desde la certeza, elige desde la abundancia, porque en el instante en que asumes profundamente que el éxito te pertenece, la realidad se ve obligada a reorganizarse para obedecerte. Spinoza nos enseñó que la mente humana, en su perfección, no es pasiva, sino activa, no reacciona al mundo, sino que lo comprende y lo transforma. Y eso es exactamente lo que haces cuando aplicas lo que Neville Goddard llamó vivir desde el final. No esperas señales, pruebas o validación externa. Asumes que ya es. Vives como si el objetivo ya estuviera cumplido. No fuerzas, no corres, no suplicas. Solo caminas hacia adelante como quien sabe que el destino está alcanzando su causa. Porque la realidad no es más que tu suposición más firme llevada al mundo físico. Aquí te propongo un desafío de 7 días, simple pero absoluto. Durante una semana entera, asume que tus deseos ya son hechos. No intentes, no esperes. Camina como si todo estuviera garantizado. Habla como quien ya ha llegado. Muévete con la calma del que ya es. Y observa, porque cuando tu suposición cambia, todo lo demás debe obedecer. Así funciona la realidad. Así se manifiesta el verdadero poder. No es un juego mental, es una ley de coherencia. El éxito jamás persigue a quienes lo persiguen. El éxito aparece con elegancia inevitable ante quienes ya lo han interiorizado. Y es aquí donde muchos fracasan, no por falta de capacidad, ni de inteligencia, ni de trabajo duro, sino porque son emocionalmente débiles, porque viven gobernados por pasiones confusas, miedo, ansiedad, necesidad, ira en lugar de por la comprensión de su ser. Dejan que las emociones decidan sus acciones. Dejan que el miedo los paralice, que el rechazo los defina, que la incertidumbre los encadene. Y así, su vida no es expresión de libertad, sino reflejo de esclavitud interna. El éxito no es para los más sabios, ni siquiera para los más disciplinados. El éxito es para quienes han alcanzado el dominio emocional, el desapego racional. No un desapego frío o apático, sino el que nace de una mente que ya no se deja arrastrar por cada ola de sensación. El desapego real es fuerza interna, estar centrado en medio del caos, tranquilo en medio del ruido, inquebrantable frente a los vaivenes de la existencia. Es esa presencia que no se altera cuando las cosas no salen como se espera, porque ya sabe que el resultado no define su identidad. Esa es la virtud del sabio, la libertad del ser iluminado, actuar con total certeza, sin esperar garantías externas. Las mentes más poderosas de la historia lo sabían. Si no puedes gobernar tus emociones, vivirás siempre como esclavo de las circunstancias. Reprogramar tu identidad no es un acto de fe, es un acto de conocimiento. Y todo conocimiento verdadero, decía Spinoza, es libertad. Spinoza nos enseña que la libertad no consiste en la ausencia de obstáculos, sino en la capacidad del alma para actuar conforme a la razón, incluso en medio de la tempestad. En esto converge su pensamiento con los estoicos antiguos. No puedes controlar lo que te sucede, pero puedes, y debes, gobernar cómo respondes. Esta es la diferencia entre el hombre esclavo de las pasiones y el hombre libre. Uno reacciona, el otro comprende. No eliges los rechazos, ni las crisis económicas, ni los golpes inesperados de la vida, pero siempre eliges si te defines por ellos o si te elevas sobre ellos. La verdadera fuerza, diría Spinoza, no está en dominar el mundo externo, sino en conquistar el propio mundo interior. Y esta conquista comienza por una única verdad. Las emociones son afecciones del cuerpo que nublan la mente solo cuando no se entienden. No son enemigas, pero tampoco deben gobernarte. Solo te dañan si les otorgas más poder del que merecen. Mira a Richard, empresario como muchos, que vivía preso de sus estados emocionales. Cada negocio fallido lo derrumbaba,
Cada crítica lo hería, cada contratiempo lo hacía tambalear. Era un hombre reactivo, no racional. Vivía bajo el yugo de las pasiones, no en la claridad de las ideas. Hasta que, al igual que quien se encuentra con Spinoza o con Marco Aurelio, descubrió que las emociones no son realidades absolutas. Son estados pasajeros. No son destino, son ruido. Y comprendió que nada tiene poder sobre uno mismo, salvo lo que uno consiente interiormente. Decidió entonces dejar de reaccionar. Dejó de tomarse todo como un ataque personal. Aprendió a dejar que las olas pasaran sin ahogarse en ellas. Y en pocos meses, Richard se volvió imparable. No porque el mundo cambiara, sino porque cambió su lugar dentro del mundo. Asumió el control de su alma, y el caos ya no pudo tocarlo. Spinoza llamaría a esto libertad desde la necesidad. No ser movido por los eventos, sino actuar desde la esencia. Y si deseas el verdadero éxito, ese que no fluctúa con las circunstancias, debes volverte emocionalmente invulnerable. ¿Cómo? Aquí tienes un camino, riguroso y práctico, tan antiguo como profundo. Paso 1. La regla de los 5 minutos. Permítete sentir, pero no más de lo necesario. Cuando algo te frustre, enfade o entristezca, date 5 minutos, no más. Llora, grita, golpea la almohada si hace falta. Pero al minuto 6, eliges volver a la razón. Porque más allá de ese umbral, tus emociones ya no te protegen, te sabotean, te encadenan, te drenan. Paso 2. El cambio de perspectiva. Ante cada dificultad, hazte esta pregunta: ¿importará esto en 5 años? Si la respuesta es no, suéltalo, porque el alma sabia no se aflige por lo efímero. La mayoría de tus tormentas actuales no dejarán huella en el tiempo. ¿Para qué sufrir por lo que no persistirá? Esta es la visión del sabio. Distinguir lo eterno de lo transitorio y aferrarse solo a lo primero. Paso 3. El desafío de no reaccionar. Durante 24 horas, comprométete a no reaccionar ante nada. Si alguien te insulta, guarda silencio. Si algo inesperado ocurre, observa sin alterarte. Si llegan malas noticias, respira antes de responder. Entrena tu mente como un guerrero entrena su cuerpo, en el arte de no perder el equilibrio. Porque cuando dejas de reaccionar, recuperas tu poder. Paso 3. El desafío de no reaccionar. Durante 24 horas, comprométete a no reaccionar ante nada. Si alguien te insulta, guarda silencio. Si algo inesperado ocurre, observa sin alterarte. Si llegan malas noticias, respira antes de responder. Entrena tu mente como un guerrero entrena su cuerpo, en el arte de no perder el equilibrio, porque cuando dejas de reaccionar, recuperas tu poder. Y en ese poder habita la invulnerabilidad que los sabios han cultivado desde la antigüedad. Esto no es frialdad, no es indiferencia, es presencia, es dominio, es libertad. ¿Quieres llevarlo más allá? El desafío estoico de 30 días. Aplícalo sin concesiones. 0 reacciones emocionales descontroladas. 0 quejas. La queja es la voz de la impotencia. 0 culpas. La responsabilidad absoluta es el principio de toda transformación. 0 preocupación por lo que escapa a tu control. Ocúpate únicamente de lo que puedes gobernar. Así es como forjas el carácter. Así es como se construyen las almas grandes. Porque al final, el éxito no es para quien sabe más, ni para quien trabaja más. El éxito, diría Spinoza, es para aquel que se gobierna a sí mismo. Porque quien domina sus emociones ya no depende de lo que ocurra afuera. Ha encontrado la fuente dentro de sí, y esa fuente es inquebrantable. Spinoza, en su Ética, nos recuerda que el poder del alma no reside en lo que persigue frenéticamente, sino en la claridad con la que comprende su lugar en el orden eterno de las cosas. Desde esta visión, lo que llamamos dejar ir no es un acto de debilidad ni un abandono de la ambición, sino una forma superior de libertad, porque soltar no es perder, soltar es conocer, soltar es alinearse con la naturaleza verdadera de las cosas. Y nada que no esté en armonía con tu esencia puede sostenerse por mucho tiempo sin producir fatiga, error o sufrimiento. Por eso, la ley de la atracción suele fallar, porque se utiliza desde la ignorancia, no desde la comprensión. Se desea con apego, se proyecta con ansiedad, se visualiza con miedo a que no se cumpla. Pero, como enseña Spinoza, todo deseo que nace del temor es pasivo, esclavizante, y está destinado a generar frustración, porque no es libre quien se mueve por lo que teme perder. Es libre quien actúa desde la plenitud de su ser. Te han enseñado que dejar ir es renunciar, que rendirse es fracasar, pero lo contrario es cierto. Dejar ir no es rendirse, es elegir, es dejar de cargar lo que te pesa inútilmente, es abandonar la ilusión de control sobre aquello que no depende de ti, es sustraer tu energía de lo que te desgasta, para dirigirla con total determinación hacia lo que realmente puedes transformar, tu estado interior. Imagina caminar con una mochila llena de rocas. Cada piedra es una duda, un miedo, una exigencia ajena,
Un pensamiento prestado. Te cansa, te ralentiza, te impide ver el horizonte. ¿Qué hace el sabio? No camina más rápido, se detiene, se sienta, abre la mochila y la vacía. No para perder velocidad, sino para ganar ligereza. No por debilidad, sino por claridad. El alma que deja ir se purifica, porque retira todo lo que le impide ser causa de su propia acción. El alma que se aferra, en cambio, se dispersa. Vive a merced de lo que no puede controlar. Tus ambiciones no desaparecen cuando dejas ir, se afinan, dejan de ser gritos desesperados y se convierten en un fuego interno, ordenado, centrado, como un árbol profundamente enraizado, cuya fuerza no está en cuántas ramas tiene, sino en cuán profundo ha llegado su raíz. Tus metas, tus sueños, tus deseos no deben ser abandonados, sino liberados de la carga inútil que los ahoga. Esa carga son tus miedos, tus obsesiones, tus necesidades de validación. Una mente esclavizada por el deseo de controlar nunca puede crear desde la potencia. Pero una mente que conoce sus límites y actúa desde su centro se convierte en fuente de creación pura. Esa es la mente libre que Spinoza admiraba. La que no reacciona, la que actúa desde la comprensión de lo necesario, la que no exige al mundo que le dé permiso, porque ya se lo ha dado a sí misma. Haz de esta práctica un hábito. Cada día, revisa tu mochila interna. ¿Qué pensamientos estás cargando? ¿Qué preocupaciones estás acumulando sin sentido? ¿Qué ideas heredadas siguen ocupando espacio en tu ser? No esperes a que te destruyan. Elimínalas. Suéltalas antes de que te estanquen. La ligereza no es superficialidad, es poder refinado, es energía dirigida hacia lo esencial. La claridad no es falta de ambición, es ambición depurada, sin ego, sin ruido. La verdadera ambición no grita, avanza en silencio, con firmeza, y eso es lo que eres cuando dejas ir lo innecesario. Un ser que se mueve sin fricción, sin duda, sin miedo. Spinoza diría que este acto soltar lo que no se puede controlar y actuar sobre lo que sí es el principio del conatus, esa fuerza interna que nos empuja a perseverar en nuestro ser, no como lucha ciega, sino como expansión natural. Cuando dejas de resistirte al flujo del universo, no estás renunciando a tu voluntad, estás refinando tu voluntad hasta hacerla coincidir con la estructura misma de la realidad. Es entonces cuando las oportunidades surgen con naturalidad. Las decisiones se vuelven claras, la energía fluye sin interrupciones, la vida se alinea, no por milagro sino por lógica, porque ya no estás fragmentado entre lo que deseas y lo que temes. Eres uno, estás en unidad, y esa unidad es la forma más pura de poder. No te confundas, el dejar ir no te vuelve pasivo, te vuelve selectivo, te vuelve estratégico, te vuelve fuerte, porque ya no malgastas tu fuerza en lo que no puedes controlar, la enfocas en lo que sí, tu claridad, tu decisión, tu acción presente, y desde ese lugar todo cambia. No porque el mundo gire a tu favor, sino porque tú, por fin, has dejado de oponerte a ti mismo. Esto es lo que nunca te dijeron, esto es lo que transforma, esto es, según Spinoza, la libertad, no el poder de hacer lo que quieras, sino la sabiduría de querer lo que puedes hacer, y hacerlo, sin miedo, sin carga, sin necesidad de aprobación. Eso es dejar ir, y eso es precisamente lo que te hace imparable. Spinoza habría mirado con calma el frenesí moderno por hacer más, y habría dicho, la libertad no se alcanza por la multiplicación de actos, sino por la claridad del entendimiento. El hombre no es más libre porque se agite, sino porque comprende, y desde esa comprensión nace una forma de actuar que no es lucha, sino armonía, una acción que no es esfuerzo ciego, sino flujo consciente. En esto converge con la sabiduría antigua del Tao, con el principio del Wu Wei, la acción sin esfuerzo, no como pasividad, sino como perfecta sincronización con el orden eterno del universo. Lo que los orientales llamaron Tao, Spinoza lo llamó Dios o la naturaleza, pero ambos apuntaron a lo mismo, que la realidad tiene una lógica interna, un ritmo profundo, y que el sabio no impone su voluntad sobre ella, sino que se alinea con su curso inmanente. Imagina un río poderoso. La mayoría nada contra la corriente, motivada por miedo, deseo o ego. Se agotan, se frustran, fracasan, y lo confunden con virtud. Pero el sabio, el que vive desde la comprensión, no nada contra el río. Gira, fluye, coopera con la corriente. No porque sea débil, sino porque ha comprendido que la fuerza verdadera no es oposición, sino integración. El agua, que es flexible, vence a la roca porque no lucha, la abraza, la rodea y la transforma con el tiempo. Así también tú puedes vivir, pero para ello debes abandonar la lucha constante, no como un acto de resignación, sino como la más elevada expresión de libertad racional. Observa tu vida con honestidad. ¿Dónde estás forzando? ¿Dónde estás insistiendo sin claridad? ¿Dónde tu deseo se ha vuelto un yugo y no una guía? ¿Empujas las cosas para que sucedan?
¿O permites que florezcan desde una comprensión más profunda? Spinoza diría que toda pasión desordenada nace de una idea confusa, pero la acción verdadera, la que transforma el mundo, nace de la idea clara, del entendimiento de que cada cosa tiene su lugar, su tiempo y su modo. Cuando vives desde el final, como enseñó Neville Goddard, y actúas como si el resultado ya estuviera cumplido, no necesitas forzar, porque ya no dudas, porque tu ser y tu meta son uno solo. Desde ahí, tus actos fluyen, no desde la ansiedad, sino desde la inevitabilidad. Esta es la invitación. Por los próximos 7 días, practica el arte de dejar de luchar. Identifica las áreas de tu vida donde estás forzando una relación, una meta, un resultado y simplemente suelta. No porque no te importe, sino porque confías. Da un paso atrás, observa sin intervenir de inmediato y permite que la inteligencia natural de la vida, esa que fluye dentro de ti, también te muestre el camino. Esto requiere presencia, paciencia y una práctica constante de desapego. Pero cada vez que eliges no reaccionar, no controlar, no resistir, algo cambia en ti. Te vuelves más claro, más fuerte, más centrado, porque ya no estás fragmentado entre lo que quieres y lo que temes. Estás completo. Mira al artista. El verdadero arte no nace de la rigidez, no nace de controlar cada línea. Nace cuando el creador confía en el proceso. Da un paso atrás, escucha, siente, y permite que algo más grande que su voluntad individual se exprese a través de él. Así también tú puedes vivir. No como un esclavo de las circunstancias, sino como un canal de sabiduría activa. El Wu Wei no es no hacer nada, es hacer lo justo, en el momento justo, desde el lugar justo. Es saber cuándo intervenir y cuándo permitir, cuándo actuar con firmeza y cuándo hacerse a un lado con humildad. Es el equilibrio perfecto entre voluntad y aceptación, y ese equilibrio es poder puro. Recuerda, la mayor debilidad no es ceder, es insistir en lo que no fluye. La mayor fuerza no está en forzar, está en discernir, en actuar solo cuando la acción es coherente con el todo. Esta es la sabiduría del sabio. Esta es la libertad del alma iluminada. Esta es la esencia de vivir desde el final. No esperar a que las condiciones externas validen tu paz interna, sino habitar desde ahora la certeza de que ya eres, ya tienes, ya puedes. Porque en el momento en que dejas de luchar contra la vida empieza a luchar por ti. Spinoza nos enseñó que el alma humana es fuerte no por lo que posee, sino por lo que comprende. Su poder no nace del esfuerzo desesperado, sino del conocimiento adecuado de sí misma y de su lugar en el orden de la naturaleza. La verdadera debilidad no es emocionalidad en sí, sino ignorancia, la confusión de lo que sentimos con lo que somos. Vivimos atrapados en automatismos, repitiendo escenas mentales como viejas grabaciones, sin saber que podemos detener la cinta, examinarla y escribir una nueva. Pero para eso, primero debemos despertar, porque nadie actúa con libertad mientras repite ciegamente un guión que nunca eligió. Spinoza lo diría con serenidad. No se trata de luchar contra ti, sino de conocerte con tal profundidad que el yo que antes te limitaba desaparezca, y en su lugar emerja un ser nuevo, no fabricado, sino revelado, no creado desde cero, sino liberado de lo falso. Ese ser ya habita en ti. Solo necesita que te atrevas a apagar la vieja cinta y escribir por fin una historia que sí merezca ser vivida. Spinoza, en su visión de la libertad humana, no comprendía el poder como dominación ni como fuerza bruta, sino como la capacidad del individuo para actuar desde la necesidad de su esencia, en perfecta coherencia con su naturaleza. El desapego, en su filosofía, no es frialdad ni indiferencia, sino el reconocimiento lúcido de que nada externo nos pertenece verdaderamente y, por tanto, no debe gobernar nuestras pasiones. En esta comprensión profunda radica el poder real, un alma que se conoce, se gobierna y no se deja arrastrar por las tempestades de la vida. Cambiar de identidad, en consecuencia, no es una transformación teatral ni un acto súbito. No se trata de fingir un nuevo yo como quien se quita los anteojos y espera que el mundo lo reconozca por fin. Es un proceso continuo, una práctica diaria, un acto sostenido de claridad interior. Se parece más a un ritual antiguo, como el café que tomas cada mañana sin pensarlo, que a un estallido dramático de reinvención. Los viejos guiones, las voces del pasado, las creencias heredadas, los patrones emocionales impresos, sin tu consentimiento volverán a aparecer. Como un disco rayado, intentarán imponerse, pero ahí es donde actúa la firmeza del sabio. No responde con violencia, sino con constancia. Dobla la voz de sus nuevas creencias hasta que resuenen como si siempre hubieran sido suyas. No finge seguridad, la cultiva. No espera que el entorno lo valide, lo moldea. Para Spinoza, toda transformación verdadera implica también el entorno. Las afecciones externas pueden potenciar o debilitar nuestras ideas adecuadas. Por eso, debes crear un espacio que respalde tu crecimiento.
Amistades que aplaudan tu evolución, no que se sientan amenazadas por ella. Comunidades que alimenten tu conciencia, no que la adormezcan. Ambientes que honren el alma que estás revelando. Y si alguien insiste en devolverte a tu versión anterior, no debatas, pulsa a expulsar. Inmediatamente, porque la libertad comienza con la elección de tus influencias. Spinoza lo diría con serenidad. No se trata de luchar contra ti, sino de conocerte con tal profundidad que el yo que antes te limitaba desaparezca, y en su lugar emerja un ser nuevo, no fabricado sino revelado, no creado desde cero sino liberado de lo falso. Ese ser ya habita en ti. Solo necesita que te atrevas a apagar la vieja cinta y escribir por fin una historia que sí merezca ser vivida. Spinoza, en su visión de la libertad humana, no comprendía el poder como dominación ni como fuerza bruta, sino como la capacidad del individuo para actuar desde la necesidad de su esencia, en perfecta coherencia con su naturaleza. El desapego, en su filosofía, no es frialdad ni indiferencia, sino el reconocimiento lúcido de que nada externo nos pertenece verdaderamente, y por tanto, no debe gobernar nuestras pasiones. En esta comprensión profunda radica el poder real, un alma que se conoce, se gobierna y no se deja arrastrar por las tempestades de la vida. Cambiar de identidad, en consecuencia, no es una transformación teatral ni un acto súbito. No se trata de fingir un nuevo yo como quien se quita los anteojos y espera que el mundo lo reconozca por fin. Es un proceso continuo, una práctica diaria, un acto sostenido de claridad interior. Se parece más a un ritual antiguo, como el café que tomas cada mañana sin pensarlo, que a un estallido dramático de reinvención. Los viejos guiones, las voces del pasado, las creencias heredadas, los patrones emocionales impresos sin tu consentimiento volverán a aparecer. Como un disco rayado, intentarán imponerse, pero ahí es donde actúa la firmeza del sabio. No responde con violencia, sino con constancia. Dobla la voz de sus nuevas creencias hasta que resuenen como si siempre hubieran sido suyas. No finge seguridad, la cultiva. No espera que el entorno lo valide, lo moldea. Para Spinoza, toda transformación verdadera implica también el entorno. Las afecciones externas pueden potenciar o debilitar nuestras ideas adecuadas. Por eso, debes crear un espacio que respalde tu crecimiento. Amistades que aplaudan tu evolución, no que se sientan amenazadas por ella. Comunidades que alimenten tu conciencia, no que la adormezcan. Ambientes que honren el alma que estás revelando. Y si alguien insiste en devolverte a tu versión anterior, no debatas. Pulsa a expulsar. Inmediatamente, porque la libertad comienza con la elección de tus influencias. La identidad no es un momento, es una serie, una narrativa en constante evolución, temporada tras temporada. No está escrita de una vez y para siempre. Se reescribe en cada gesto, en cada acto de conciencia, en cada pensamiento que eliges alimentar. Es una sinfonía en curso, no una fotografía estática. La libertad verdadera, la que tanto valoraba Spinoza, consiste en esto, en tomar la pluma de tu propia historia y no soltarla más, en convertirte, no en actor de un guión ajeno, sino en el autor de tu devenir. Pero aquí está la verdad brutal que nadie te enseñó. Te educaron para temer los errores, para creer que cada decisión debía ser perfecta, cada paso programado. Te entrenaron como una máquina, no como una conciencia. Aprendiste a actuar por miedo al castigo, no por amor a la verdad, a perseguir resultados, no a vivir con sentido. Y así, cuanto más apretaste, más se te escapó todo. Cuanto más controlaste, más frágil te volviste. Porque la vida, como el río que fluye, no responde al puño cerrado. Responde a la mano abierta. Y ahí está el primer paso. Deja de controlar. Empieza a permitir. No como quien se rinde, sino como quien por fin comprende. Mira ahora tu vida. ¿Dónde estás forzando? ¿Qué estás tratando de retener por miedo a perderlo? Dinero, relaciones, éxito. Todo eso corre más rápido cuanto más lo persigues. Pero detente. Recuerda aquel momento en el que algo que deseabas intensamente llegó, justo cuando habías dejado de preocuparte por ello, cuando tu energía dejó de ser ansiedad y se volvió confianza. Spinoza escribió que todo en la naturaleza actúa según la necesidad de su esencia. Nada en el universo, desde una estrella hasta un pensamiento, ocurre fuera del orden perfecto del todo. Bajo esa luz, la vida no es un examen que debas aprobar, ni un campo de batalla donde tengas que sufrir para merecer. Es más bien una expresión continua de lo que eres. Y por tanto, si tu mundo externo se presenta hostil, incierto o lleno de conflicto, no es porque la vida esté en tu contra, sino porque estás mirando con los ojos del miedo. Cambiar eso no requiere más esfuerzo, sino más comprensión. La clave está en volverte emocionalmente inquebrantable, no desde la dureza, sino desde la claridad. No desde la negación de lo que sientes, sino desde el dominio sereno de lo que eliges pensar. Imagina que tu vida es una película.
La mayoría vive gritándole a la pantalla, exigiendo que los giros de la trama sean distintos, pero el sabio, diría Spinoza, no lucha contra la película. La observa con atención, con interés, con amor por el proceso. Sabe que cada giro inesperado, cada contratiempo, no es una falla en el guión, sino parte del desarrollo necesario de la historia. Así que cuando la frustración toque tu puerta, sonríe y di: «Qué interesante giro ha tomado el día de hoy. Veremos a dónde me lleva esto». Este pequeño gesto no es ingenuidad, es poder. Es el desapego racional que te libera de la ilusión de control absoluto y te coloca en el centro de tu propio ser. El siguiente paso es la alineación, porque el éxito no es el resultado de la lucha, es el fruto de la coherencia. No atraes lo que persigues, atraes lo que encarnas. Tu energía es la causa de tu realidad. Si actúas desde la desesperación, repeles. Si te mueves desde la certeza, magnetizas. El dinero no llega cuando lo necesitas con urgencia, sino cuando ya actúas como quien lo merece sin duda. El amor no aparece cuando lo exiges, sino cuando lo cultivas primero en ti. La paz no se consigue huyendo del ruido, sino silenciando tus propios juicios. La alineación no es magia, es matemática del alma. Deja de forzar resultados. Visualiza, sí, pero desde la plenitud. Siéntete ya en posesión de lo que deseas. Vive como si ya hubieras llegado, no para engañar a nadie, sino para activar la ley profunda de la manifestación consciente. Lo semejante atrae a lo semejante. Y después, ríe. Sí, ríe. Spinoza mismo escribió que la alegría es el paso hacia una perfección mayor. Cuando ríes, recuperas tu lugar en el orden natural. Te recuerdas que eres una parte infinitesimal de un todo infinito. Que ninguna preocupación actual, por grande que parezca, persistirá más allá del tiempo que tú decidas sostenerla. Pregúntate, ¿esto importará en un año? Y cuando la respuesta sea no, suéltalo como quien suelta una hoja al viento. Porque el universo no responde al estrés, responde a la confianza. El sufrimiento no es señal de éxito, es señal de desalineación. No naciste para ser una máquina rota, ajustada por métricas externas. Naciste para jugar, explorar, experimentar. La vida no es una prueba a superar, es una danza a disfrutar. ¿Quieres volverte emocionalmente a prueba de balas? Deja de tratar la vida como si te debiera algo. Deja de aferrarte a cómo debería ser. Y empieza a vivirla tal como es, con elegancia, con atención, con gratitud. Cada vez que sueltes el control, la vida se reorganizará con más gracia. Cada vez que elijas fluir, en lugar de forzar, ganarás no solo en paz, sino en poder real. Porque la naturaleza no se esfuerza por ser lo que es, simplemente lo es. Los árboles no luchan para crecer. Los ríos no forcejean para fluir. El sol no se obliga a brillar. Todo lo verdaderamente poderoso en este universo opera con facilidad. Y tú formas parte de esa misma sustancia. Cuando dejes de actuar como si tu valor dependiera del esfuerzo constante y comiences a moverte desde la esencia con serenidad, con certeza, con presencia, descubrirás que todo lo que antes se te resistía empieza a fluir hacia ti sin esfuerzo. Esta es la gran verdad que la sociedad ha escondido bajo capas de ruido. No necesitas sufrir para merecer, no necesitas agotarte para avanzar. Hay un camino más elevado, más limpio, más silencioso, el camino de menor resistencia. Cuando lo eliges, la vida deja de ser una carrera y se convierte en un arte. Y tú, por fin, vuelves a ser artista de tu destino. No por tenerlo todo controlado, sino por haber renunciado al miedo. Así se vive desde la libertad, así se habita el poder, así se honra la vida. Spinoza nos mostró que todo en la naturaleza, desde una hoja que cae hasta una estrella que arde, opera siguiendo la necesidad de su esencia. Nada lucha por ser lo que ya es. El río no se esfuerza por fluir, fluye porque es su naturaleza. El sol no se esfuerza por brillar, brilla porque eso le pertenece. De igual forma, el ser humano alcanza su mayor expresión no cuando fuerza su camino, sino cuando descubre y se alinea con su flujo natural. Aquí está la verdad que la mayoría ha olvidado. El éxito, el auténtico, no se encuentra al final de la resistencia constante, sino al comienzo de la comprensión profunda. Donde hay lucha perpetua, hay desconexión. Donde hay armonía, hay poder. Pregúntate con serenidad, ¿dónde estás forzando tu vida? ¿Dónde estás empujando contra la realidad como si fuera tu enemiga? El lugar donde algo siempre se siente como una batalla no es tu camino, es tu resistencia. Y la resistencia no es fortaleza, es ignorancia. Evelyn lo descubrió tras años de agotamiento. Quería levantar un negocio, y lo intentó como nos enseñan, a base de fuerza, noches sin dormir, sacrificios que vacían. Perseveró con ferocidad, pero sin conciencia. Cada intento era una imposición, no una expresión. Y así, el mundo le respondió con rechazo, no por castigo, sino por ley. Porque lo que no nace del flujo,
no crece con facilidad. Un día, Evelyn se detuvo, no porque se rindiera, sino porque se cansó de luchar contra lo evidente. Se hizo una pregunta simple, radical. ¿Y si el éxito no tuviera que ser tan difícil? Y ese instante fue su renacimiento. Dejó de seguir estrategias que la ahogaban y empezó a escuchar lo que su ser venía susurrando desde siempre. Comenzó a actuar desde la intuición, no desde la obligación. Dejó de perseguir lo forzado y abrazó lo que llegaba sin fricción. En cuestión de semanas, el cambio fue visible. Clientes que antes se escondían aparecieron sin ser llamados. El negocio que antes se resistía creció con suavidad. Y Evelyn trabajaba menos, pero obtenía más. No por pereza, sino porque, por fin, había aprendido a fluir. Spinoza afirmaría que esto no es milagro, es coherencia. La mayoría de las personas fracasa no por falta de talento, sino por adicción a la lucha. Han sido programadas para creer que lo fácil es sospechoso, que lo correcto debe doler, que el sufrimiento es el precio de toda virtud. Pero esa idea es veneno disfrazado de sabiduría. Así, golpean puertas cerradas ignorando que a su alrededor hay portales abiertos, esperando ser cruzados. Se aferran a métodos que ya no funcionan, ignorando las señales de su cuerpo, de su entorno, de su alma. Pero basta un instante de lucidez, una pausa, una respiración para recordar que luchar es una elección, y toda elección puede cambiarse. He aquí cómo, desde la razón y la experiencia, se toma el camino de menor resistencia no como evasión, sino como perfección. Primer paso, identifica dónde estás forzando. Observa sin juicio. ¿Cuál es el empleo que consumes pero no te alimenta? ¿Qué relación mantienes por miedo y no por amor? ¿Qué estrategia repites aunque te desgaste? Si constantemente se siente como una guerra, no es tu destino, es tu desconexión. Segundo paso, sigue lo que fluye. No todo lo fácil es correcto, pero todo lo verdadero se siente natural. Pregúntate, ¿qué me energiza? ¿En qué soy naturalmente eficaz? ¿Dónde obtengo resultados sin sufrimiento? Ese es tu cauce, ese es tu río. Síguelo, incluso si es diferente al de los demás. La naturaleza no se repite. La flor no envidia al árbol. Tú no necesitas replicar el camino ajeno. Necesitas reconocer el tuyo. Tercer paso, deja ir lo que no funciona, incluso si duele. Muchas veces, seguimos luchando no porque queramos ganar, sino porque tememos perder lo que ya no nos sirve. Pero dejar ir no es fracasar. Es depurar. Es dejar espacio para lo que es verdaderamente tuyo. Cuando liberas lo que no encaja con tu esencia, abres las puertas para aquello que sí. En el momento en que sueltas el control, la vida te responde con dirección. Dejas de empujar, comienzas a recibir. Esto no es pasividad, es inteligencia. Es permitir que lo mejor de ti actúe sin interferencias. Spinoza diría, conócete a ti mismo y deja que lo que conoces te transforme. El éxito sin esfuerzo no es una ilusión. Es el resultado de haberte vuelto uno con tu naturaleza. Cuando ya no hay lucha interna, la acción externa se vuelve limpia, directa, inevitable, como el árbol que crece recto hacia la luz, como el río que encuentra su camino al mar sin necesidad de empujar. Así también tú puedes vivir, no como quien persigue, sino como quien se convierte, porque el verdadero éxito no se alcanza, se revela. Spinoza, en su Ética Racional, nos reveló que todo ser, en cuanto obra por su naturaleza, tiende a perseverar en su existencia no mediante la fuerza, sino mediante la comprensión. La lucha, cuando no está basada en el conocimiento de lo necesario, es apenas una pasión, un efecto de la ignorancia. Por eso, lo que muchos llaman esfuerzo, él lo vería como resistencia, y lo que muchos entienden por rendición, él lo llamaría alineación con la verdad. Así, dejar ir no es un acto de pérdida, es un acto de sabiduría. Dejar ir no es quedarse sin caminos, es soltar aquellos que no llevan a ninguna parte. Y en ese gesto, en esa renuncia lúcida a lo que no fluye, comienza por fin el arte de recibir. Durante los próximos 7 días, haz el experimento más radical de tu vida. Cero fuerza. Donde algo no funcione, detente. Donde la puerta se cierre, no golpees. Escucha, observa, y busca la que ya está abierta. Camina hacia donde la vida ya quiere que vayas. Porque la vida, al igual que la sustancia infinita que Spinoza identificó con Dios o la naturaleza, no impone, sino que invita. No obliga, sino que orienta. La pregunta no es, ¿qué más puedo hacer?, sino, ¿dónde soy naturalmente guiado? Esa es la única forma de éxito que no se cobra tu paz como precio. Esa es la única forma de crecer sin agotarte, de alcanzar sin perseguir. Así, entenderás que el verdadero poder no es dominar el mundo externo, sino comprender tu lugar exacto en el movimiento eterno del universo. Elige fluir, no por comodidad, sino por sabiduría, porque quienes se apegan a la lucha constante no están siendo valientes, sino tercos. Se resisten a una ley más profunda, la ley del menor esfuerzo alineado.
Se aferran a estrategias que los dañan, por miedo a aceptar que el camino puede, de hecho, ser más fácil si uno deja de entorpecerlo. Luchan contra la realidad, porque han sido educados para creer que solo el sufrimiento valida el éxito. Pero el sabio elige de otro modo. El sabio deja de resistirse y comienza a confiar. El sabio sabe que aquello que es verdaderamente para él no necesita ser forzado, porque lo natural no se impone, se manifiesta. Mira con atención. El éxito que vale la pena nunca fue guerra. Siempre fue danza. Una danza entre tú y el ritmo del universo. Una coreografía perfecta donde cada paso dado desde la certeza es respondido con gracia. Cuando dejas de empujar, el mundo empieza a responder. Cuando dejas de perseguir, lo que mereces empieza a buscarte. Esta es la verdad que muchos nunca descubren. El universo jamás trabajó en tu contra. Solo reflejaba con perfecta fidelidad la idea que tú sostenías de ti mismo. Ahora sabes esto. Ahora tienes la clave. Sabes cómo dejar de perseguir y empezar a recibir. Sabes cómo reprogramar tu identidad desde la causa, no desde la reacción. Sabes cómo dominar tus emociones para que ellas ya no te dominen a ti. Sabes cómo moverte con firmeza por la vida, no desde el miedo, sino desde la comprensión de lo que ya es tuyo por derecho natural. Sabes cómo fluir. Y eso, como diría Spinoza, no es fantasía, sino conocimiento. No es motivación, es verdad eterna. Tu desafío es simple, pero definitivo. Durante los próximos 7 días, vive como si ya lo tuvieras todo. No desde la soberbia, sino desde la certeza. No fuerces, no desesperes, no supliques. En su lugar, camina, habla y decide como quien ya ha recibido. Actúa como quien ya ha llegado. Piensa como quien ya es. Y deja caer sin vacilación todo lo que no esté alineado con esa verdad. Cada pensamiento, hábito o relación que no potencie tu flujo debe soltarse. No porque sea malo, sino porque ya no es necesario. Este no es un juego de fe, es el más alto acto de razón. Porque cuando por fin eliges vivir como quien ya ha entendido, el universo que es uno contigo responde sin demora, no porque haya cambiado, sino porque tú, por fin, has dejado de resistirte a ser quien siempre fuiste. La visión verdadera, diría Spinoza, no se aferra al resultado, se separa de él con serenidad, no porque renuncie, sino porque confía. Confía en su causa, en su esencia, en su claridad, porque la visión que nace del conocimiento no suplica, reconoce, y así, el alma libre se mueve por la vida sin esfuerzo, no porque no haya obstáculos, sino porque ha dejado de resistirse a lo que es. Ha elegido caminar el camino de menor resistencia no como un escape, sino como una expresión de sabiduría suprema. Porque en el momento exacto en que te conviertes no en quien espera, sino en quien ya es el universo, no tiene otra opción que corresponderte, no por fe, sino por ley, no por magia, sino por coherencia. Y sin embargo, saber esto no es suficiente. Conocer esta verdad no cambia nada, a menos que la encarnes. Puedes contemplarla durante años sin jamás tocar su fruto. Pero si estás listo para más que palabras, si estás preparado para cruzar el umbral entre el pensamiento y la transformación, entonces este es tu llamado, tu momento, tu señal. Porque ahora comienza el verdadero viaje, el de profundizar, el de desbloquear niveles de verdad que la mayoría jamás descubrirá, por miedo, por distracción, por no haberse atrevido a mirar hacia adentro con honestidad radical. Algo nuevo se aproxima. Una segunda vía. Un canal donde revelaremos ideas que aún no han sido compartidas, secretos que reordenan por completo la manera de vivir. Suscríbete antes de que se abra, no como un simple lector, sino como un participante activo de este movimiento filosófico. No para acumular más conocimiento, sino para despertar el desafío dentro de ti. Únete a nuestra comunidad, un boletín gratuito donde cada palabra ha sido escrita no para informar, sino para transformar, porque no estás solo. Y ya es hora de caminar entre quienes han elegido dejar de perseguir y empezar a recibir. Este no es solo otro video. Este no es solo otro texto. Este es tu mapa, tu hoja de ruta, tu puente hacia una nueva forma de existencia. Un mundo donde ya no vives a merced de lo que ocurra afuera, sino desde la fuerza inquebrantable de lo que ya habita en ti. Elige dejar de consumir la verdad. Elige comenzar a vivirla. Comenta abajo ahora mismo si has decidido que ya es suficiente lucha. Escribe, soy magnético. Escribe, estoy listo para recibir. Escribe, he terminado de perseguir. Porque quienes toman acción hoy, no vivirán el mismo mañana. Y quienes se alinean con esta visión, ya no caminan, fluyen, ya no dudan, deciden, ya no esperan, se convierten. Y tú, por fin, puedes convertirte en lo que siempre estuviste destinado a ser.